Hola, buenas tardes. Vamos a leer cómo Dios suple nuestras necesidades. Capítulo 1. El Dios de Elías. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Segundo Reyes 2:14. Siempre me ha gustado que cuando Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo no preguntara ¿dónde está Elías? Al ver que su mentor y gula no se hallaba a su lado. Había perdido a su amigo y padre espiritual, y si en cualquier situación hubiera sido justificada la exclamación, vistas sus circunstancias, hubiera sido en este caso. Pero si la idea que primero se le ocurrió a Eliseo fue la del maestro, no la del discípulo. Detrás de la maravillosa vida y obra de Elías verá solo los infinitos recursos de aquel Dios que podía ser tanto para él como había sido para su maestro. El clamor profundo de su alma no fue de mera simpatía humana, sino en búsqueda de la manifestación del poder sobrenatural y la presencia de Dios. La necesidad profunda de la vida de Eliseo fue la misma necesidad profunda de cada alma sincera hoy día, la revelación de Dios, la comprensión de lo sobrenatural. Eliseo estaba pensando en todo lo que Dios había sido para Elías y anhelaba que fuera lo mismo para él. O que nuestro corazón pueda sentir el mismo anhelo de conocer al Dios de Elías, al Dios de Eliseo. El Dios de Elías. Cuánto había representado y sido Jehová para el siervo a quien había transportado a su gloriosa presencia. Llamado de las soledades y yermos de Galaad. Este hombre extraño y adusto cuya vida y carácter parecen haber sido moldeados entre la majestad de la naturaleza, a solas con su Dios, irrumpió de súbito en medio de una sociedad de maldad sin segundo y en su escenario de lujo y refinamiento impío. La hermosa capital del reino de Israel se hallaba bajo el dominio del malvado y vulgar Acab, cuya conducta y cetro estaba por completo bajo el dominio de una mujer infame, cuyo nombre ha sido desde entonces epítome de toda maldad, Jezabel, la idólatra de Sidón. El profeta de Galaad, sin ayuda, plantó cara a la fuerza combinada de una corte viciosa, un sacerdocio idólatra y mercenario, y un pueblo entero que había sido desviado del camino de la piedad y se había hundido en el pecado o la apatía. La situación habría sido desesperada de no haber sido por los recursos de Dios. Con una fe que no le falló una sola vez, el profeta arrostró la situación y puso en acción la plenitud de su equipo divino. A su palabra los cielos quedaron sellados y la cosecha se marchitó, y a su palabra se abrieron las compuertas de la lluvia y el suelo volvió a dar su fruto. Los cuervos de las cañadas acudieron a ministrarle ayuda, y la escasa provisión de harina y aceite de la viuda fue multiplicada hasta que pasaron los meses del hambre. Por fin todo Israel se reunió a sus órdenes en una magna asamblea en el Carmelo, y allí estaba él para reivindicar el nombre de Jehová contra la perversa Jezabel y el iracundo Acab, los 800 profetas de Baal y los millares del pueblo de Israel. El altar estaba preparado, las zanjas abiertas y llenas de agua. Los vanos intentos de los profetas paganos se repitieron una y otra vez para estrellarse en un fracaso rotundo. Entonces, al final, vino la prueba solemne y Elías invocó el poder del Omnipotente para que enviara fuego del cielo. Como un rayo cayó el fuego y devoró los sacrificios, lamiendo las aguas de las zanjas y deslumbrando los ojos asombrados de los millares reunidos hasta que la intensa emoción no pudo ser contenida y como un trueno resonó la exclamación: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Rápidamente se llevó la victoria a su inimitable y triste término.
los profetas de Baal fueron degollados antes de que pudiera tener lugar una contrarreacción. Luego, postrado en una oración de agonía ante Dios, el profeta rogó en una escena culminante que los cielos fueron abiertos y descendiera la lluvia. Y la lluvia descendió a torrentes. Ceñidos sus lomos, corrió delante del carro de Acab hasta la puerta del palacio. La nación entera se regocijó de que al fin hubiera llegado juicio y sentencia y el pueblo había vuelto su corazón a Dios. Pero mayor aún que esto fue la revelación del poder de Jehová en la vida de Elías. A él le fue permitido, antes que a ningún otro mensajero de Jehová, el franquear las mismas puertas de la muerte, volviendo a llamar a los espíritus que habían partido a un mundo invisible. Terminada su labor, todavía le esperaba un triunfo mayor, porque él fue el primero que fue levantado sin que la muerte pusiera sobre él su dedo, y fue arrebatado a lo alto en un carro de fuego con caballo de fuego. El Señor Dios de Elías es el Dios de la vida y de la muerte, el Dios de cielos y tierra, el Dios de las naciones y príncipes y reyes, el Dios de la naturaleza y de la gracia, el Dios de juicio y galardones, el Dios que es un fuego consumidor, más poderoso que la fuerza de la naturaleza, del hombre y del infierno. Este Dios poderoso, cuya sombra Eliseo había presenciado al lado de su maestro y cuya presencia él mismo invocó, le mostró sus recursos infinitos al discípulo durante su vida, en formas aún más maravillosas que todo lo que él había presenciado en la vida de Elías. El Dios de Eliseo. La proyección de la vida de Eliseo fue más amplia que la de Elías. Aunque el profeta del fuego fue una figura más sorprendente y quizás en ocasiones alcanzó vuelos más altos que los de su sucesor. Con todo, la esfera de acción de Elías tomó un mayor alcance, más cercano a la humanidad en conjunto y más beneficioso a las personas comunes y corrientes. Sería de desear que el lector le dedicara una semana y leyera un capítulo cada día de la historia de Eliseo. Podría empezar con el segundo capítulo de Segunda Reyes hasta el capítulo 7, concluyendo luego el 7º día con el capítulo 13, que nos da las últimas escenas de su vida. Este repaso nos traería a Dios más cerca de nuestro modo de pensar, despertarla en nosotros un deseo intenso por una vida vivida andando junto a Él, como la de Eliseo, y nos impulsaría con frecuencia a clamar preguntando: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Demos una mirada a alguna de estas escenas, volviendo hacia atrás en los últimos días de la vida de Elías y a la transición del ministerio del mismo a su sucesor. Nos impresiona ver que la primera de las ilustraciones de los recursos de Dios es la manera maravillosa en que Jehová muestra su habilidad para escoger sus agentes y proveer el obrero que más se necesita en todo momento de crisis y apuro en la historia de su reino. Elías había fracasado y había huido de Jezabel en el mismo momento de su triunfo. Demasiado entusiasmado quizás, había venido la reacción antes de que estuviera preparado para contrarrestarla. Así como vemos en el capítulo humillante de su historia, en que viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Pero con qué delicadeza y ternura le trató Dios. Le dejó marchar por el desierto hasta que estuvo agotado y se puso a descansar debajo de un enebro. Y allí le dejó dormir y le ofreció después una y otra vez refrigerio hasta que recobró el ánimo. Luego Dios le envió a Horeb para darle allí las últimas instrucciones. Una de ellas fue relevarle del trabajo del que por un momento se había sentido abrumado y le indicó quién tenía que sucederle. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Fue el mensaje de Dios.
y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abelemoala, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Cuán rápidamente había encontrado Dios su sucesor. Cuán fácil es para Dios recorrer la corte de un reino lleno de pecado o ir a un campo de labrantío donde un humilde Eliseo está arando con yunta de bueyes y llamarlo para ser el instrumento que necesita en el momento requerido. Cuán claramente humilla esto nuestra arrogancia y sentimiento de rango y categoría. Dios no necesita nuestros talentos y somos nosotros los que recibimos un gran honor y privilegio si nos permite que le sirvamos. Tengamos mucho cuidado en no cansarnos pronto, no sea que seamos relevados. Dios puede tomar en serio nuestra exhibición de desánimo y flaqueza y poner a otro en nuestro lugar. En segundo lugar, tenemos otra ilustración en Primera Reyes 22:34, en que vemos cuán fácil es para Dios el escoger un instrumento, incluso un instrumento inconsciente, para llevar a cabo su obra y sus planes. Mucho antes Dios había decretado y anunciado el castigo de Acab por sus crímenes, y su longanimidad había esperado y había perdonado la vida al malvado rey varias veces. Por fin había llegado el día del juicio, y la forma escogida para realizarlo es solemne en su simplicidad. Acab estaba saliendo del campo de batalla en que había escapado de los asaltos de sus enemigos, e iba montado en su carro, lejos del peligro, cuando un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre la juntura de las armaduras. El hombre no tenía la menor idea de que su flecha hubiera dado en ningún blanco importante. Pero el rey se dio cuenta de que estaba herido y le dijo a su cochero: «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Al hundirse el sol en el occidente, desapareció su último aliento de vida, porque la sangre corría por el fondo del carro. Cuán fácil había sido para Dios derrocar a su enemigo. Cuán poco deberíamos preocuparnos nosotros de nuestros enemigos. Amados, no os venguéis, porque escrito está: «Mía la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Se dice que un hombre impío que una vez estaba regresando de una fiesta que había celebrado con unos amigos en la plaza mercado de una aldea de Inglaterra, donde había desafiado a Dios diciendo que sí existía, lo demostrara haciéndole caer muerto. ¿Cómo no le había ocurrido nada? Él y sus compañeros regresaban gloriándose de su acto blasfemo e insensato. Mientras cabalgaban por un camino rural, de repente su capitoste se cayó del caballo presa de convulsiones, y al acudir todos para ayudarle, vieron que estaba dando la última bocanada y se caía muerto delante de ellos. No pudieron ver nada que pudiera haber causado su muerte. Hubo, pues, que hacerle una autopsia en la que se encontró en su tráquea una especie de mosca minúscula, una de las más pequeñas criaturas que Dios ha puesto en el mundo, que había sido mandada por él como verdugo para ejecutar la sentencia. Un reflejo nervioso en la laringe del blasfemo causado por la presencia de la mosca le había asfixiado. No había transcurrido muchas horas cuando la blasfemia fue vengada por una criatura al parecer inofensiva. Esta es una muestra de los juicios de Dios. Este es el Dios de Eliseo. Este es nuestro Dios. Confiemos en Él. Temámosle. Pongamos en sus manos fieles el cuidado de nuestras almas. Tercero, el Dios de Eliseo es el Dios que puede apartar los obstáculos más formidables de nuestro camino. En el momento en que Eliseo recibió el poder del Espíritu de Dios prometido, recibió no la bienvenida de huestes angélicas,
sino la hosta negativa de la tumida corriente del Jordán, que rehusaba dejarle pasar al otro lado, donde había el campo de su futuro ministerio. Había allí los hijos de los profetas, o sea, estudiantes, que le miraban con actitud crítica para ver lo que haría. Exclamando: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Golpeó las aguas del Jordán e invocó los recursos poderosos del Omnipotente. Las aguas se separaron a uno y a otro lado, y él cruzó el río en seco. Los estudiantes que le miraban exclamaron asombrados. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Amados en el Señor, lo primero con que nos vamos a encontrar cuando uno de nosotros eche mano de alguna nueva forma de bendición o poder de Dios será algún Jordán de crecida u otro obstáculo insuperable. ¿Qué vas a hacer entonces? No puede hacer otra cosa que recordar que Dios puede hacerlo todo y acudirá a su fuerza poniendo de lado nuestra debilidad, las dudas y las dificultades. Entonces podemos gritar: ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel, o el Dios de Eliseo? Vendrá a ser una llanura. Zacarías 4:7. Cuarto, el Dios de Eliseo puede enseñorearse sobre la fuerza de la naturaleza. En 2 Reyes 2:20 y en 4:42 hay dos hermosos ejemplos del poder de Dios por medio de Eliseo en el mundo natural. En el primero vemos que las aguas malas y la tierra estéril son saneadas por medio de un poco de sal. En el segundo vemos la multiplicación de 20 pequeños panes de cebada que fueron suficientes para 100 hombres, lo mismo que más adelante. Junto a la orilla del mar de Galilea, el Maestro alimentó a 5.000. Todavía tenemos a un Dios que puede ayudarnos en el campo, en la cocina, que puede hacer un suelo fértil, proteger nuestras cosechas y enviar fruto, darnos el pan de cada día y multiplicar lo poco que una ama de casa tiene a disposición para que sea bastante para toda la familia. De modo que Dios está andando hoy con más de un santo humilde en su lugar de trabajo y de tribulaciones. Quinto, el Dios de Eliseo es un Dios de casos apurados. En el tercer capítulo de 2 Reyes se nos cuenta la historia de una escasez de agua en el valle de Edom y de la liberación maravillosa que tuvo lugar mediante Eliseo. Así ha dicho Jehová. Fue la respuesta del profeta a la incredulidad de Jehoram y los temores de Josafat. No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será llenado de agua y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. Y aún esto es poca cosa a los ojos de Jehová, pues entregará también a los moabitas en vuestra mano. El Dios de Eliseo puede enviar agua cuando no hay viento ni lluvia en señal alguna de ella. Él puede socorrer cuando todos los recursos humanos fallan. Puede incluso ayudarnos cuando nos hallamos en un sitio en que no deberíamos estar, como estaba Josafat. Y no es muy difícil para Dios hacer las mayores señales en favor de aquellos que confían en Él. Sus recursos son tan abundantes que nunca podemos agotarlos, y cuando hace algo por nosotros no es sino un modo de estimularnos a que le pidamos que haga más. Sexto, el Dios de Eliseo es un Dios de gracia, así como de bienes temporales. El capítulo 4 de 2 Reyes nos da el incidente del aceite de la viuda y la maravilla que ocurrió cuando ella fue echando de la vasija de aceite para llenar otras vasijas vacías, como la vasija siguió manando hasta que no hubo más vasijas vacías, y cómo pudo con el aceite pagar a sus acreedores y vivir ella y sus hijos con lo que quedó. El aceite, como sabemos, era el símbolo del Espíritu Santo, y la lección que aprendemos es que si tenemos el Santo Espíritu en nuestro corazón y en nuestra casa, Él nos proveerá de todo lo que necesitemos y nos garantizará toda posible bendición. Todo lo que tenemos que hacer es usar lo que tenemos y presentarle a ellas tribulaciones y necesidades como vasijas vacías,
para que Él las llene con su plenitud y transforme toda dificultad en una ocasión de bendición y alabanza. Séptimo, el Dios de Eliseo es el Dios de la salud y las curaciones. No hay mejor ejemplo de la provisión de Dios para la curación de nuestras enfermedades físicas que la historia de Naamán y su curación en las aguas del Jordán. No fue Eliseo que le curó, fue simplemente el poder de Dios que tocó al enfermo en el momento en que confió y obedeció, y su lavamiento en el Jordán no fue nada más que un acto de fe consumado, que cumplió exactamente la palabra de Dios y mostró que perseveraba en una actitud de fe hasta que llegó a bendición. El mismo Dios espera todavía para curar a todos los que acuden a Él con fe persistente, paciente y triunfante. Octavo, el Dios de Eliseo es el Dios de lo sobrenatural. El incidente del capítulo 6 de Segunda Reyes es un hermoso ejemplo del principio de lo sobrenatural. Bajando al Jordán con los estudiantes o hijos de los profetas para construir una cabaña junto a la orilla, uno de ellos dejó caer el hacha de hierro en el agua. El profeta resolvió el problema haciendo flotar el hierro, mostrando con ello que el poder de Dios es superior a las leyes de naturaleza. Esto es lo que la resurrección y ascensión de Jesucristo demuestran y hacen practicable para nosotros también. Todavía tenemos un Dios que puede obrar por encima de las mismas leyes que Él ha promulgado cuando el interés de sus hijos lo requiere. Un Dios que es cabeza de todas las cosas para la Iglesia, que es su cuerpo, cuya plenitud llena a todos en todo. ¿Dónde está el Dios de Elías y de Eliseo? Está allí donde su pueblo necesita manifestaciones de su presencia y de su poder, en los momentos más difíciles y en una época saturada de pecado. Él es todavía lo que era en los tiempos de Jezabel y Acab. Es el Dios no solo de unos pocos y de circunstancias trascendentales, sino que es un Dios en el cual, como en el caso de Elías, podemos confiar para que nos dé nuevas experiencias, como la del Monte Carmelo, o en la batalla, o en la cabaña de la viuda, donde quiera que se necesite, siempre que haya fe y confianza. Eliseo fue un hombre del pueblo y su vida nos enseña que nuestro Cristo es el Cristo de la gente sencilla todavía, y su promesa y su gracia son para todas las ocasiones y para todos sus hijos que sufren. Él se halla donde la fe confía en Él, la oración espera en Él y la paciencia se mantiene firme en tanto que Él llega. Este Dios es nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, ayúdame a entenderte mejor y a confiar más en ti. Si te ha gustado, le pones la campanita y un like y sígueme. Y también puedes seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.